Una rosa para Emilia, de William Faulkner. Cuando murió la señorita Emilia Grierson, casi toda la ciudad asistió a su funeral. Los hombres, con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece. Las mujeres, en su mayoría, animadas de un sentimiento de curiosidad por ver por dentro la casa en la que nadie había entrado en los últimos 10 años, salvo un viejo sirviente que hacía de cocinero y jardinero a la vez. La casa era una construcción cuadrada, pesada, que había sido blanca en otro tiempo, decorada con cúpulas, volutas, espirales y balcones en el pesado estilo del siglo XVII, asentada en la calle principal de la ciudad. En los tiempos en que se construyó, se había visto invadida más tarde por garajes y fábricas de algodón que habían llegado incluso a borrar el recuerdo de los ilustres nombres del vecindario. Tan solo había quedado la casa de la señorita Emilia, levantando su permanente y coqueta decadencia sobre los vagones de algodón y bombas de gasolina, ofendiendo la vista entre las demás cosas que también la ofendían. Y ahora la señorita Emilia había ido a reunirse con los representantes de aquellos ilustres hombres que descansaban en el sombreado cementerio, entre las alineadas y anónimas tumbas de los soldados de la Unión que habían caído en la batalla de Jefferson. Mientras vivía, la señorita Emilia había sido para la ciudad una tradición, un deber y un cuidado, una especie de heredada tradición que databa del día en que el coronel Sartoris el Mayor, autor del edicto que ordenaba que ninguna mujer negra podría salir a la calle sin delantal, la eximió de sus impuestos, dispensa que había comenzado cuando murió su padre y que más tarde fue otorgada a perpetuidad. Y no es que la señorita Emilia fuera capaz de aceptar una caridad, pero el coronel Sartoris inventó un cuento, diciendo que el padre de la señorita Emilia había hecho un préstamo a la ciudad y que la ciudad se valía de este medio para pagar la deuda contraída. Solo un hombre de la generación y del modo de ser del coronel Sartoris hubiera sido capaz de inventar una excusa semejante, y solo una mujer como la señorita Emilia podría haber dado por buena esta historia. Cuando la siguiente generación, con ideas más modernas, maduró y llegó a ser directora de la ciudad, aquel arreglo tropezó con algunas dificultades. Al comenzar el año, enviaron a la señorita Emilia por correo el recibo de la contribución, pero no obtuvieron respuesta. Entonces le escribieron, citándola en el despacho del alguacil para un asunto que le interesaba. Una semana más tarde, el alcalde volvió a escribirle, ofreciéndole ir a visitarla o enviarle su coche para que acudiera a la oficina con comodidad, y recibió en respuesta una nota en papel de corte pasado de moda y tinta empalidecida, escrita con una floreada caligrafía, comunicándole que no salía jamás de su casa. Así pues, la nota de la contribución fue archivada sin más comentarios. Convocaron entonces una junta de regidores y fue designada una delegación para que fuera a visitarla. Allá fueron, en efecto, y llamaron a la puerta, cuyo umbral nadie había traspasado desde que aquella había dejado de dar lecciones de pintura china,
unos 8 o 10 años antes. Fueron recibidos por el viejo negro en un oscuro vestíbulo, del cual arrancaba una escalera que subía en dirección a unas sombras aún más densas. Olía allí a polvo y a cerrado, un olor pesado y húmedo. El vestíbulo estaba tapizado en cuero. Cuando el negro descorrió las cortinas de una ventana, vieron que el cuero estaba agrietado, y cuando se sentaron, se levantó una nubecilla de polvo en torno a sus muslos que flotaba en ligeras motas, perceptibles en un rayo de sol que entraba por la ventana. Sobre la chimenea había un retrato a lápiz del padre de la señorita Emilia, con un deslucido marco dorado. Todos se pusieron en pie cuando la señorita Emilia entró. Una mujer pequeña, gruesa, vestida de negro, con una pesada cadena en torno al cuello que le descendía hasta la cintura y que se perdía en el cinturón. Debía de ser de pequeña estatura. Quizá por eso lo que en otra mujer pudiera haber sido tan solo gordura, en ella era obesidad. Parecía abotagada, como un cuerpo que hubiera estado sumergido largo tiempo en agua estancada. Sus ojos, perdidos en las abultadas arrugas de su faz, parecían dos pequeñas piezas de carbón prensadas entre masas de terrones, cuando pasaban sus miradas de uno a otro de los visitantes que le explicaban el motivo de su visita. No los hizo sentar. Se detuvo en la puerta y escuchó tranquilamente hasta que el que hablaba terminó su exposición. Pudieron oír entonces el tic-tac del reloj que pendía de su cadena, oculto en el cinturón. Su voz fue seca y fría. Yo no pago contribuciones en Jefferson. El coronel Sartoris me eximió. Pueden ustedes dirigirse al ayuntamiento y allí les informarán a su satisfacción. De allí venimos. Somos autoridades del ayuntamiento. ¿No ha recibido usted un comunicado del alguacil firmado por él? Sí, recibí un papel, contestó la señorita Emilia. Quizá él se considera alguacil. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Pero en los libros no aparecen datos que indiquen una cosa semejante. Nosotros debemos... Vea al coronel Sartoris. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Pero señorita Emilia... Vea al coronel Sartoris. El coronel Sartoris había muerto hacía ya casi 10 años. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Top, exclamó llamando al negro, muestra la salida a estos señores. Capítulo 2. Así pues, la señorita Emilia venció a los regidores que fueron a visitarla del mismo modo que 30 años antes había vencido a los padres de los mismos regidores en aquel asunto del olor. Esto ocurrió 2 años después de la muerte de su padre y poco después de que su prometido, todos creímos que iba a casarse con ella, la hubiera abandonado. Cuando murió su padre, apenas si volvió a salir a la calle. Después de que su prometido desapareció, casi dejó de verse en absoluto. Algunas señoras que tuvieron el valor de ir a visitarla no fueron recibidas. Y la única muestra de vida en aquella casa era el criado negro, un hombre joven a la sazón, que entraba y salía con la cesta del mercado al brazo.
como si un hombre, cualquier hombre, fuera capaz de tener la cocina limpia, comentaban las señoras. Así que no les extrañó cuando empezó a sentirse aquel olor, y esto constituyó otro motivo de relación entre el bajo y prolífico pueblo y aquel otro mundo alto y poderoso de los Grierson. Una vecina de la señorita Emilia acudió a dar una queja ante el alcalde y juez Stevens, anciano de 80 años. «¿Y qué quiere usted que yo haga?», dijo el alcalde. «¿Qué quiero que haga? Pues que le envíe una orden para que lo remedie. ¿Es que no hay una ley?». «No creo que sea necesario», afirmó el juez Stevens. «¿Será que el negro ha matado alguna culebra o alguna rata en el jardín? Ya le hablaré acerca de ello». Al día siguiente recibió 2 quejas más. Una de ellas partió de un hombre que le rogó cortésmente: «Tenemos que hacer algo, señor juez. Por nada del mundo querría yo molestar a la señorita Emilia, pero hay que hacer algo». Por la noche, el tribunal de los regidores, 3 hombres que peinaban canas y otro algo más joven, se encontró con un hombre de la joven generación al que hablaron del asunto. «Es muy sencillo», afirmó éste. «Ordenen a la señorita Emilia que limpie el jardín. Denle algunos días para que lo lleve a cabo y si no lo hace...». «Por favor, señor», exclamó el juez Stevens, «¿va usted a acusar a la señorita Emilia de que huele mal?». Al día siguiente por la noche, después de las 12, 4 hombres cruzaron el césped de la finca de la señorita Emilia y se deslizaron alrededor de la casa como ladrones nocturnos, husmeando los fundamentos del edificio construidos con ladrillo y las ventanas que daban al sótano, mientras uno de ellos hacía un acompasado movimiento como si estuviera sembrando, metiendo y sacando la mano de un saco que pendía de su hombro. Abrieron la puerta de la bodega y allí esparcieron cal, y también en las construcciones anexas a la casa. Cuando hubieron terminado y emprendían el regreso, detrás de una iluminada ventana, que al llegar ellos estaba oscura, vieron sentada a la señorita Emilia, rígida e inmóvil como un ídolo. Cruzaron lentamente el prado y llegaron a los algarrobos que se alineaban a lo largo de la calle. Una semana o 2 más tarde, aquel olor había desaparecido. Así fue como el pueblo empezó a sentir verdadera compasión por ella. Todos en la ciudad recordaban que su anciana tía, Lady Waite, había acabado completamente loca, y creían que los Grierson se tenían en más de lo que realmente eran. Ninguno de nuestros jóvenes casaderos era bastante bueno para la señorita Emilia. Nos habíamos acostumbrado a representarnos a ella y a su padre como un cuadro. Al fondo, la esbelta figura de la señorita Emilia vestida de blanco. En primer término, su padre dándole la espalda, con un látigo en la mano, y los dos enmarcados por la puerta de entrada a su mansión. Y así, cuando ella llegó a sus 30 años en estado de soltería, no solo nos sentíamos contentos por ello, sino que hasta experimentamos como un sentimiento de venganza. A pesar de la tara de la locura de la familia, no hubieran faltado a la señorita Emilia ocasiones de matrimonio si hubiera querido aprovecharlas. Cuando murió su padre, se supo que a su hija solo le quedaba en propiedad la casa, y en cierto modo esto alegró a la gente. Al fin podían compadecer a la señorita Emilia. Ahora que se había quedado sola y empobrecida, sin duda se humanizaría. Ahora,
aprendería a conocer los temblores y la desesperación de tener un céntimo de más o de menos. Al día siguiente de la muerte de su padre, las señoras fueron a la casa a visitar a la señorita Emilia y darle el pésame como es costumbre. Ella, vestida como siempre y sin muestras ninguna de pena en el rostro, las puso en la puerta diciéndoles que su padre no estaba muerto. En esta actitud se mantuvo 3 días, visitándola a los ministros de la iglesia y tratando los doctores de persuadirla de que los dejara entrar para disponer del cuerpo del difunto. Cuando ya estaban dispuestos a valerse de la fuerza y de la ley, la señorita Emilia rompió en sollozos y entonces se apresuraron a enterrar al padre. No decimos que entonces estuviera loca, creímos que no tuvo más remedio que hacer esto. Recordando a todos los jóvenes que su padre había desechado y sabiendo que no le había quedado ninguna fortuna, la gente pensaba que ahora no tendría más remedio que agarrarse a los mismos que en otro tiempo había despreciado. Capítulo 3. La señorita Emilia estuvo enferma mucho tiempo. Cuando la volvimos a ver, llevaba el cabello corto, lo que la hacía parecer más joven que una muchacha, con una vaga semejanza con esos ángeles que figuran en los vidrios de colores de las iglesias, de expresión a la vez trágica y serena. Por entonces justamente la ciudad acababa de firmar los contratos para pavimentar las calles y en el verano siguiente a la muerte de su padre empezaron los trabajos. La compañía constructora vino con negros, mulas y maquinarias, y al frente de todo ello un capataz, Homer Barron, un yanqui blanco de piel oscura, grueso, activo, con gruesa voz y ojos más claros que su rostro. Los muchachillos de la ciudad solían seguirlo en grupos, por el gusto de verlo renegar de los negros y oír a estos cantar mientras alzaban y dejaban caer el pico. Homer Barron conoció enseguida a todos los vecinos de la ciudad. Dondequiera que en un grupo de gente se oyera reír a carcajadas, se podría asegurar, sin temor a equivocarse, que Homer Barron estaba en el centro de la reunión. Al poco tiempo empezamos a verlo acompañando a la señorita Emilia en las tardes del domingo, paseando en la calesa de ruedas amarillas o en un par de caballos bayos de alquiler. Al principio, todos nos sentimos alegres de que la señorita Emilia tuviera un interés en la vida, aunque todas las señoras decían: una Grierson no podía pensar seriamente en unirse a un hombre del norte y capataz por añadidura. Había otros, y estos eran los más viejos, que afirmaban que ninguna pena, por grande que fuera, podría hacer olvidar a una verdadera señora aquello de noblesse oblige, claro que sin decir noblesse oblige, y exclamaban: «Pobre Emilia». Ya podían venir sus parientes a acompañarla, pues la señorita Emilia tenía familiares en Alabama, aunque ya hacía muchos años que su padre se había enemistado con ellos a causa de la vieja Lady Waite, aquella que se volvió loca, y desde entonces se había roto toda relación entre ellos, de tal modo que ni siquiera habían venido al funeral. Por lo mismo que la gente empezó a exclamar «¡Pobre Emilia!», ahora empezó a cuchichear «¿Pero tú crees que se trata de...? Pues claro que sí. ¿Qué va a ser si no?». Y para hablar de ello ponían sus manos cerca de la boca. Y cuando los domingos por la tarde, desde detrás de las ventanas entornadas para evitar la entrada excesiva del sol,
Oían el vivo y ligero clop, clop, clop de los vallos en que la pareja iba de paseo, podía oírse a las señoras exclamar una vez más, entre un rumor de sedas y satenes: «¡Pobre Emilia!». Por lo demás, la señorita Emilia seguía llevando la cabeza alta, aunque todos creíamos que había motivos para que la llevara humillada. Parecía como si, más que nunca, reclamara el reconocimiento de su dignidad como última representante de los Grierson, como si tuviera necesidad de este contacto con lo terreno para reafirmarse a sí misma en su impenetrabilidad. Del mismo modo se comportó cuando adquirió el arsénico, el veneno para las ratas. Esto ocurrió un año más tarde de cuando se empezó a decir «pobre Emilia», y mientras sus dos primas vinieron a visitarla. «Necesito un veneno», dijo al droguero. Tenía entonces algo más de 30 años y era aún una mujer esbelta, aunque algo más delgada de lo usual, con ojos fríos y altaneros, brillando en un rostro del cual la carne parecía haber sido estirada en las sienes y en las cuencas de los ojos, como debe parecer el rostro del que se halla al pie de una farola. «Necesito un veneno», dijo. «¿Cuál quiere, señorita Emilia? ¿Es para las ratas? Y le quiero el más fuerte que tenga», interrumpió. «No importa la clase». El droguero le enumeró varios. «Pueden matar hasta un elefante. Pero, ¿qué es lo que usted desea?» «Quiero arsénico». «¿Es bueno?» «¿Que sí es bueno el arsénico?» «Sí, señora, pero ¿qué es lo que desea?» «Quiero arsénico». El droguero la miró de abajo arriba. Ella le sostuvo la mirada de arriba abajo, rígida, con la faz tensa. «Sí, claro», respondió el hombre, «si así lo desea, pero la ley ordena que hay que decir para qué se va a emplear». La señorita Emilia continuaba mirándolo, ahora con la cabeza levantada, fijando sus ojos en los ojos del droguero, hasta que éste desvió su mirada. Fue a buscar el arsénico y se lo empaquetó. El muchacho negro se hizo cargo del paquete. El droguero se metió en la trastienda y no volvió a salir. Cuando la señorita Emilia abrió el paquete en su casa, vio que en la caja, bajo una calavera y unos huesos, estaba escrito: «Para las ratas». Capítulo 4. Al día siguiente, todos nos preguntábamos: ¿se irá a suicidar? Y pensábamos que era lo mejor que podía hacer. Cuando empezamos a verla con Homer Barron, pensamos: ¿se casará con él? Más tarde dijimos: quizás ella le convenga aún, pues Homer, que frecuentaba el trato de los hombres y se sabía que bebía bastante, había dicho en el Club Elks que él no era un hombre de los que se casan. Y repetimos una vez más: «Pobre Emilia», desde atrás de las vidrieras, cuando aquella tarde de domingo los vimos pasar en la calesa, la señorita Emilia con la cabeza erguida y Homer Barron con su sombrero de copa, un cigarro entre los dientes y las riendas y el látigo en las manos cubiertas con guantes amarillos. Fue entonces cuando las señoras empezaron a decir que aquello constituía una desgracia para la ciudad y un mal ejemplo para la juventud. Los hombres no quisieron tomar parte en aquel asunto, pero al fin las damas convencieron al ministro de los bautistas. La señorita Emilia pertenecía a la iglesia episcopal, de que fuera a visitarla. Nunca se supo lo que ocurrió en aquella entrevista, pero en adelante el clérigo no quiso volver a oír nada acerca de una nueva visita.
El domingo que siguió a la visita del ministro, la pareja cabalgó de nuevo por las calles, y al día siguiente la esposa del ministro escribió a los parientes que la señorita Emilia tenía en Alabama. De este modo, tuvo a sus parientes bajo su techo y todos nos pusimos a observar lo que pudiera ocurrir. Al principio no ocurrió nada y empezamos a creer que al fin iban a casarse. Supimos que la señorita Emilia había estado en casa del joyero y había encargado un juego de tocador para hombre en plata, con las iniciales HB larga. 2 días más tarde nos enteramos de que había encargado un equipo completo de trajes de hombre, incluyendo la camisa de noche, y nos dijimos, van a casarse, y nos sentíamos realmente contentos. Y nos alegrábamos más aún porque las 2 parientas que la señorita Emilia tenía en casa eran todavía más Grierson de lo que la señorita Emilia había sido. Así pues, no nos sorprendimos mucho cuando Homer Barron se fue, pues la pavimentación de las calles ya se había terminado hacía tiempo. Nos sentimos, en verdad, algo desilusionados de que no hubiera habido una notificación pública, pero creímos que iba a arreglar sus asuntos o que quizá trataba de facilitarle a ella el que pudiera verse libre de sus primas. Por este tiempo hubo una verdadera intriga y todos fuimos aliados de la señorita Emilia para ayudarla a desembarazarse de sus primas. En efecto, pasada una semana, se fueron y, como esperábamos, 3 días después volvió Homer Barron. Un vecino vio al negro abrirle la puerta de la cocina en un oscuro atardecer. Y esta fue la última vez que vimos a Homer Barron. También dejamos de ver a la señorita Emilia por algún tiempo. El negro salía y entraba con la cesta de ir al mercado, pero la puerta de la entrada principal permanecía cerrada. De vez en cuando podíamos verla en la ventana, como aquella noche en que algunos hombres esparcieron la cal, pero casi por espacio de 6 meses no fue vista por las calles. Todos comprendimos entonces que esto era de esperar, como si aquella condición de su padre, que había arruinado la vida de su mujer durante tanto tiempo, hubiera sido demasiado virulenta y furiosa para morir con él. Cuando vimos de nuevo a la señorita Emilia, había engordado y su cabello empezaba a ponerse gris. En pocos años este gris se fue acentuando hasta adquirir el matiz de plomo. Cuando murió a los 74 años, tenía aún el cabello de un intenso gris plomizo y tan vigoroso como el de un hombre joven. Todos estos años la puerta principal permaneció cerrada, excepto por espacio de unos 6 o 7 cuando ella andaba por los 40, en los cuales dio lecciones de pintura china. Había dispuesto un estudio en una de las habitaciones del piso bajo, al cual iban las hijas y nietas de los contemporáneos del coronel Sartoris, con la misma regularidad y aproximadamente con el mismo espíritu con que iban a la iglesia los domingos, con una pieza de 125 para la colecta. Entretanto, se le había dispensado de pagar las contribuciones. Cuando la generación siguiente se ocupó de los destinos de la ciudad, las discípulas de pintura, al crecer, dejaron de asistir a las clases y ya no enviaron a sus hijas con sus cajas de pintura y sus pinceles a que la señorita Emilia les enseñara a pintar, según las manidas imágenes representadas en las revistas para señoras. La puerta de la casa se cerró de nuevo y así permaneció en adelante. Cuando la ciudad tuvo servicio postal,
La señorita Emilia fue la única que se negó a permitirles que colocasen encima de su puerta los números metálicos y que colgasen de la misma un buzón. No quería ni oír hablar de ello. Día tras día, año tras año, veíamos al negro ir y venir al mercado, cada vez más canoso y encorvado. Cada año, en el mes de diciembre, le enviábamos a la señorita Emilia el recibo de la contribución que nos era devuelto una semana más tarde en el mismo sobre sin abrir. Alguna vez la veíamos en una de las habitaciones del piso bajo. Evidentemente había cerrado el piso alto de la casa, semejante al torso de un ídolo en su nicho, dándose cuenta o no dándose cuenta de nuestra presencia. Eso nadie podía decirlo. Y de este modo, la señorita Emilia pasó de ser de una generación a otra, respetada, inasequible, impenetrable, tranquila y perversa. Y así murió. Cayó enferma en aquella casa, envuelta en polvo y sombras, teniendo para cuidar de ella solamente a aquel negro torpón. Ni siquiera supimos que estaba enferma, pues hacía ya tiempo que habíamos renunciado a obtener alguna información del negro. Probablemente este hombre no hablaba nunca, ni aun con su ama, pues su voz era ruda y áspera, como si la tuviera en desuso. Murió en una habitación del piso abajo, en una sólida cama de nogal, con cortinas, con la cabeza apoyada en una almohada amarilla, empalidecida por el paso del tiempo y la falta de sol. Capítulo 5. El negro recibió en la puerta principal a las primeras señoras que llegaron a la casa. Las dejó entrar, curioseándolo todo y hablando en voz baja, y desapareció. Atravesó la casa, salió por la puerta trasera y no se volvió a ver más. Las dos primas de la señorita Emilia llegaron inmediatamente. Dispusieron el funeral para el día siguiente y allá fue la ciudad entera a contemplar a la señorita Emilia yaciendo bajo montones de flores y con el retrato a lápiz de su padre colocado sobre el ataúd, acompañada por las dos damas sibilantes y macabras. En el balcón estaban los hombres, y algunos de ellos, los más viejos, vestidos con su cepillado uniforme de confederados. Hablaban de ella como si hubiera sido contemporánea suya, como si la hubieran cortejado y hubieran bailado con ella, confundiendo el tiempo en su matemática progresión, como suelen hacerlo las personas ancianas, para quienes el pasado no es un camino que se aleja, sino una vasta pradera a la que el invierno no hace variar, y separado de los tiempos actuales por la estrecha unión de los últimos 10 años. Sabíamos ya todos que en el piso superior había una habitación que nadie había visto en los últimos 40 años y cuya puerta tenía que ser forzada. No obstante, esperaron para abrirla a que la señorita Emilia descansara en su tumba. Al echar abajo la puerta, la habitación se llenó de una gran cantidad de polvo que pareció invadirlo todo. En esta habitación, preparada y adornada como para una boda, por doquiera parecía sentirse como una tenue y acre atmósfera de tumba. Sobre las cortinas de un marchito color de rosa, sobre las pantallas también rosadas, situadas sobre la mesa tocador, sobre la araña de cristal, sobre los objetos de tocador para hombre, en plata tan oxidada
que apenas se distinguía el monograma con que estaban marcados. Entre estos objetos aparecía un cuello y una corbata, como si se hubieran acabado de quitar, y así, abandonados sobre el tocador, resplandecían con una pálida blancura en medio del polvo que lo llenaba todo. En una silla estaba un traje de hombre, cuidadosamente doblado. Al pie de la silla, los calcetines y los zapatos. El hombre yacía en la cama. Por un largo tiempo nos detuvimos a la puerta, mirando asombrados aquella apariencia misteriosa y descarnada. El cuerpo había quedado en la actitud de abrazar, pero ahora el largo sueño que dura más que el amor, que vence al gesto del amor, lo había aniquilado. Lo que quedaba de él, pudriéndose bajo lo que había sido camisa de dormir, se había convertido en algo inseparable de la cama en que yacía. Sobre él y sobre la almohada que estaba a su lado se extendía la misma capa de denso y tenaz polvo. Entonces nos dimos cuenta de que aquella segunda almohada ofrecía la depresión dejada por otra cabeza. Uno de los que allí estábamos levantó algo que había sobre ella, e inclinándonos hacia adelante, mientras se metía en nuestras narices aquel débil e invisible polvo seco y acre, vimos una larga hebra de cabello gris.